Nos encontramos en Chataquila, que está a los 3.700 metros sobre el nivel del mar, sitio turístico de la provincia de Oropesa, a 35 kilómetros de la ciudad de Sucre. Es un lugar muy sagrado, ya que se encuentra ahí una capilla que está construida netamente de piedra. También alberga una imagen de la Virgen que es muy venerada por los comunarios de la zona. Es una representación de la Virgen que se encuentra en España, ya que es una copia de la que está en la Catedral de Sucre, pintada por Fray Diego de Ocaña en los años 1600, pintada en Potosí, y así fue trasladada hasta la ciudad de Sucre. Cuenta la leyenda que un sábado de 1531, a principios de diciembre, un indio llamado Juan Diego iba muy de madrugada por su pueblo para poder asistir a sus clases de catecismo y oír la Santa Misa. Al llegar al punto del cerro de Tepeyac, amaneció y escuchó una voz que lo llamaban por su nombre. Él, deslumbrado por la voz, subió hasta la cumbre y vio a una señora sobrehumana belleza, cuyo vestido era tan brillante como el sol, la cual, con palabras muy amables y atentas, le dijo: Juanito, el más pequeño de mis hijos, Tomás Catari, nació en la comunidad de San Pedro de Macha, en Chayanta, Potosí, Bolivia. Desde niño fue testigo de los abusos de los corregidores españoles contra los indios de su pueblo. Al poder asumir el cargo de curaca, hizo gestiones para poder reducir el pago de tributos y las mitas. En 1778 viajó caminando desde Potosí hasta Buenos Aires, que es la ciudad de La Plata, para poder denunciar los abusos del corregidor Chayanta Joaquín Alos. Murió el 15 de enero de 1781. Cabe mencionar que en Chataquila se hace el solsticio de invierno, que es muy venerado por los comunarios, ya que prenden una gran fogata para así poder venerar a la Madre Tierra, la Pachamama. Y en esta oportunidad nos encontramos en la serranía de Chataquila, o también llamado Mirador de los Duendes. Primeramente, para llegar a este sitio debemos recorrer un sendero alrededor de 2 horas. Ahora acompáñenme a ver un poco de lo que es el mar de nubes. Esta es una acumulación horizontal de estratocúmulos a baja altura, aproximadamente entre los 500 y 2500 metros, causada por vientos marítimos cargados de humedad en su sector inferior. Ello explica el fenómeno de la inversión térmica, al cual se registran temperaturas más altas de los 500. A cierta altura y en determinados periodos del día, el mar de nubes adquiere una tonalidad ligeramente azulada, razón de que los excursionistas menos acostumbrados lo confunden con el mar y suponen erróneamente que se hallan en este sitio. Este es uno de los fenómenos más llamativos y se puede observar en 3 dimensiones. Al inicio del ascenso hacia la cumbre, el visitante se encontrará bajo las nubes. Posteriormente las atravesará de la zona media y finalmente podrán observar desde la cumbre brillando bajo la luz del sol y cubriendo a las zonas más bajas. En los días en que no se produce este efecto natural, se podrá admirar la vista de los cultivos precoloniales. Esta es otra manera de disfrutar y descubrir el país de Bolivia. El camino prehispánico, también conocido como el Camino del Inca, queda muy cerca de la capilla de Chataquila. Entre las rocas comienza el camino prehispánico, que se trata de un sendero empedrado de aproximadamente 4,5 kilómetros. Realizar todo el recorrido toma 3 horas de trekking. Este camino fue construido por antiguos habitantes prehispánicos, por el cual transitaban transportando sus productos en llamas para poder ser comercializados. Es realmente sorprendente ver la calidad del camino y cómo se conserva aún después de cientos de años.
Este sendero, que de acuerdo a vestigios encontrados, podría continuar mucho más allá, y es posible recorrerlo disfrutando de un paisaje en el que se ensambla el paisaje de la montaña y las rocas de diversas formas. Bajando desde la cumbre de las montañas de Chataquila hasta el valle de Chaunaca, se puede apreciar un maravilloso paisaje de la cordillera de los Frailes, desde donde también se puede apreciar el cráter de Maragua y montañas de la zona y la flora nativa de la región. Estas rutas prehispánicas fueron restauradas y acondicionadas por arqueólogos y arquitectos del Viceministerio de Desarrollo de Culturas el año 2016. El proyecto de restauración y conservación de caminos prehispánicos de Sucre se desarrolló gracias al financiamiento del Gobierno Municipal de Sucre, por intermedio de la Dirección Municipal de Turismo. Los trabajos consistieron en la reposición del empedrado de la ruta, reacomodo de los bloques líticos de la vía, elevación de muros de contención en determinadas áreas, preparación de plataformas con cascajo, construcción de pequeños canales de desagüe. Asimismo, se habilitó algunas áreas de descanso en determinados puntos del trayecto. Este proyecto tomó aproximadamente 6 meses en todo su recorrido, que atraviesa por pendientes escarpadas muy pronunciadas y hermosos paisajes, y concluye en la localidad de Chaunaca, donde como parte del proyecto se concluyó con un hospedaje para turistas extranjeros y locales. Los técnicos de las unidades ejecutoras del trabajo analizan un diagnóstico del futuro trabajo, y existe la posibilidad de que esta ruta prehispánica conecte a lo que se conoce como los caminos del Capajñán, el cual en épocas prehispánicas se extendía por diferentes países sudamericanos. El aptapi es una ceremonia que se practica desde hace miles de años y que sigue ejerciéndose en países como Bolivia, Argentina, Chile y Perú. Se ha revalorizado porque se condimenta con costumbres más actuales, tanto así que participan universitarios y extranjeros, siempre bajo el principio del respeto y la igualdad. Pero también es un acto de comunicación y educación, ya que a él asisten todas las generaciones. Las personas mayores aprovechan la ocasión para dar consejos, sobre todo a los más jóvenes, y se pide protección y salud a la Pachamama. Hasta hace unas décadas, el aptapi era asumido como una costumbre del área rural, mientras que en la actualidad forma parte de los estilos de consumo alimentario de las ciudades. Chaunaca. La comunidad de Chaunaca se encuentra al sudoeste, a 35 kilómetros y a 1 hora y 15 minutos de la ciudad de Sucre, en la confluencia de los ríos Potolo y Ravelo, de donde nace el Cachimayu, donde el paisaje es realmente hermoso y acogedor. En la comunidad existen albergues ecológicos muy bien equipados para los turistas nacionales y extranjeros. También existe un centro de atención al turista, con la típica estructura de muros de piedra y techos de paja, donde turistas se acercan a buscar información. Estudiantes de la carrera de turismo que realizan sus prácticas informan y organizan tours para los visitantes. También se puede encontrar hospedaje en la hermosa hacienda de Samaiguasi, la cual aún conserva su tipología arquitectónica de la época colonial, donde uno puede tener un descanso acogedor, reparador y disfrutar del hermoso paisaje de sus terrazas y los diferentes ambientes. A lo largo del Distrito 8 se pueden llevar a cabo diferentes actividades, donde los visitantes pueden realizar antropología, arqueología, turismo de aventura, excursiones en bicicleta, en caballos, caminatas, camping, educación ambiental,
estudios científicos, expediciones culturales, fotográficas, excursiones de pie, fiestas tradicionales y otros. El Distrito 8 se caracteriza por estar poblado por la comunidad Jalca, una comunidad indígena que al día de hoy mantiene sus tradiciones y modo de vida. Desde el gobierno municipal de Sucre se busca mantener las tradiciones indígenas y mejorar sus niveles económicos desarrollando el turismo. De ahí que la población también cuenta con un albergue comunitario. Potolo es una de las comunidades más importantes del Distrito 8 de la ciudad de Sucre, pertenecientes a la provincia Samuel Oropesa. Cuentan con importantes atractivos turísticos textiles que se encuentran en proceso de difusión local, nacional e internacional. Es reconocido turísticamente por la Ruta de los Tejidos, que aunque no se encuentra fuera de la jurisdicción del municipio, son importantes en la medida que Sucre se constituye en el centro de distribución de flujos turísticos para estas rutas. Cuenta con su museo propio para el Colegio 6 de Junio B y Gualberto Villarroel, donde además de apreciar y conocer todas las bondades curativas de la flora de la región a través de catálogos de las diversas especies de la zona y muestras, se puede tener una consulta con el médico tradicional Jampiri. Además, el año 2002 se inició con una ardua labor de recolección de diferentes piezas arqueológicas, paleontológicas de diferentes lugares que se encuentran alrededor de esta comunidad, y en ellas existe una inmensa riqueza natural, arqueológica y paleontológica. Potolo forma parte de la cordillera oriental, limitando al noroeste por el río Pilcomayo, al sur por la ciudad de La Plata, al norte con el río Yamparaés, afluente del Pilcomayo, al sudeste. La territorialidad por mitades es también evidente. Las tierras de Quilaquila se ubican básicamente al oeste del río Cachimayo y las de Yotala al este del mismo río. Los Yamparaés tenían, sin embargo, islas en otras regiones, al norte por Poposapsi y Luje, al este por la zona de Tarabuco y al sudeste por Oroncota. Se accede por la carretera Sucre-Ravelo, desviándose por el noroeste desde Punilla a 23 kilómetros, pasando por la capilla de Chataquila y posteriormente hacia Chaunaca, a 55 kilómetros, y de ahí hasta llegar a Potolo, que se encuentra a 62 kilómetros, presentando un camino carretero de estado regular con acceso permanente durante todo el año. Se encuentra a una altitud entre 2.800 a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Debido a los diferentes pisos ecológicos, según la clasificación de las unidades biogeográficas de Bolivia, corresponde a la región andina del sector serranías subandinas. La vegetación de la zona de este corresponde al promedio del matorral deciduo, asociado a gramíneas y relictos de pequeños bosques de aspectos forestales nativos. El clima de la microrregión corresponde al subhúmedo seco. La temperatura media anual es de 15 grados centígrados y la humedad relativa media es de 72%. Se presentan las heladas desde el mes de enero y se extiende hasta septiembre. Por formar parte de la cordillera oriental, están expuestos a registros de frecuentes heladas, y las granizadas se presentan desde lo que es el mes de agosto, inclusive hasta mayo. No podemos dejar de mencionar la gastronomía ancestral de esta región. Podemos mencionar algunos platillos típicos, como la jarquilagua, apilagua, luspichi, calapurca, pelado de trigo, quispiña, mote, tostado de trigo, pito de trigo y cebada, la huatía y la pizarra de quino. Entre las festividades tradicionales mencionamos la festividad de la Virgen de la Mercedes el 15 de agosto, festividad de Tachulpuni el 20 de agosto, festividad Virgen de Guadalupe 8 y 16 de septiembre, la festividad de la Virgen de Santa Bárbara 4 de diciembre. No se puede dejar de mencionar algo que es muy importante para la comunidad Jalca, que es el matrimonio Jalca,
una de las costumbres al ritmo del charango y las palmas de los participantes, que van derrochando alegría con canciones picarescas de la región que ellos mismos interpretan. Empieza con la pedida de mano, llamado maquimañacu. El novio, acompañado de los padrinos y parientes, va a la casa de la novia llevando chicha y coca. El matrimonio se realiza en campo abierto, donde se construyen dos ramadas, una para varones y otra para mujeres. Al llegar una pareja, se va a sus respectivas ramadas para compartir y aconsejar a los novios. Luego de un tiempo, salen todos de la ramada para tomar rondas y al ritmo del charango y las palmas empieza la fiesta con cantos picarescos que ellos mismos lo componen, llamados taquipayanacu. Todos vestidos con la ropa típica, y para diferenciar a los novios ellos utilizaban toquillas de lana de diferentes colores en los sombreros, tapándolos toda la cara. La duración de la fiesta es de 3 días, generalmente se realiza en el mes de agosto por las fiestas de la comunidad. En cuanto a las danzas, podemos mencionar, o también potolitos, es una danza de la comunidad, parte de Potobamba. Esta danza representa el acarreo del agua y el enamoramiento del varón a la mujer. El varón, acompañado de un charango, realiza pasos muy pero muy coquetos para que llame la atención a la mujer que le gusta, realizando movimientos de cadera y gestos con las manos. La danza de monos, Liberia o Liwi, representa a los pobladores esclavizados durante la colonia española que busca su libertad. Se baila para el Señor de Santiago. Esta danza se lo conoce también como la mariposa. Los movimientos son lentos por las pesadas alas hechas de metal, adornado por láminas y cintas de colores. Van agarrando una espada de madera y un chuspi, acompañados con la música del bombo y el pinquillo realizado de una raíz poco común. Los morenos comprenden la parte histórica de los tejidos. El arte del tejido es una de las expresiones más relevantes de los pueblos indígenas de Bolivia. A lo largo de los siglos, los diferentes grupos étnicos han utilizado diferentes materiales presentes en su entorno para elaborar tejidos, desde la lana de ovejas y camélidos, común en el altiplano, hasta el algodón o las fibras extraídas de la corteza de plantas silvestres en los llanos orientales. Por lo general, los tejidos son creados tradicionalmente por las mujeres y son utilizados para la elaboración de prendas, bolsos, hamacas u otros implementos. Esta función utilaria se une a un profundo valor cultural, puesto que en las formas y colores de los tejidos se expresa la identidad de cada pueblo, su vida cotidiana. Sucre es la capital del Estado Plurinacional de Bolivia y también del departamento de Chuquisaca, ciudad de calles con antiguas edificaciones que nos transportan imaginariamente en el tiempo, convirtiéndose en mensajeros del tiempo y testigos mudos de la historia. Muchos fueron los factores, acontecimientos y personajes que intervinieron de manera directa en la evolución, crecimiento e imagen de la ciudad que hoy conocemos. A lo largo de los siglos, desde el virreinato hasta la República, los sucesos más relevantes en la conformación de la actual ciudad de Sucre son la explotación del Cerro Rico de Potosí, la organización de la Real Audiencia de La Plata o de Charcas, la llegada de las órdenes religiosas, la creación del Arzobispado de Charcas, la fundación del Hospital Real de Santa Bárbara, del Seminario de Santa Isabel de Hungría, la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, la Guerra Federal, los diferentes terremotos suscitados, las reformas económicas de las décadas de los 50 y 60 del siglo XX. Sucre, ciudad de los 4 nombres. La ciudad, custodiada por los cerros Icacica y Churuqueya, llegó a tener 4 nombres que definen las distintas etapas de su proceso histórico. Charcas, nombre que le correspondía a una cultura durante la época precolombina
y designó durante la colonia a la audiencia y el arzobispado y la provincia de San Antonio de Charcas. La Plata es el nombre con el que fue bautizada la villa y llamada así durante el periodo colonial por las abundantes vetas de plata que habían en las cercanías de la villa. Chuquisaca, nombre que se designó a la ciudad durante el periodo que va desde la declaración de la independencia del país hasta su completa emancipación de la colonia española. Hoy en día designa el departamento en el que se encuentra la ciudad. Sucre recibió este nombre después del inicio de la República en honor al gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Sucre y sus diferentes nominaciones. La capital del Estado plurinacional, a lo largo de su historia, ha ido recibiendo de la sociedad diferentes nominaciones, por lo que es conocida también como ciudad histórica, por las diferentes manifestaciones históricas y políticas en el periodo colonial y republicano. Cuna de la libertad, porque en Sucre se dio en 1809 el primer grito libertario y culminaron con la firma del Acta de la Independencia de Bolivia en la Casa de la Libertad el 6 de agosto de 1825. Ciudad culta de América, por contar con una de las universidades más antiguas del continente americano. Ciudad blanca de América. Por normativa se determinó pintar de blanco todos los inmuebles del centro histórico, demostrando paz, respeto, educación y liberación. Actualmente se establece que por ordenanza se debe pintar todas las casas de blanco, en especial las del casco histórico. Ciudad cultural, porque provee riqueza patrimonial expresada en leyendas, folclore, arte y arquitectura. Y obviamente ciudad arquitectónica y patrimonial. Sucre y sus títulos. Sucre se ha caracterizado por presentar dos tipos de edificaciones que fueron levantadas durante la colonia, desde fines del siglo XVI hasta comienzos del siglo XIX, presentando rasgos propios de la arquitectura española. A partir de la fundación de la República surgen nuevas edificaciones de estilo académico, lo cual enriquece la imagen urbana y le da al centro histórico su actual configuración. Las características principales del conjunto arquitectónico y monumental del centro histórico nos remontan a la colonia y a las sucesivas épocas históricas que han dejado huella y han enriquecido la calidad y belleza de la ciudad. Los títulos que se le concedieron a la ciudad son de Sucre, ciudad ilustre y heroica, ciudad histórica y monumental al casco viejo de la ciudad de Sucre. Sucre, patrimonio histórico de los bolivianos. También los títulos de Ciudad Monumento de América, Sucre, ciudad patrimonio cultural de la humanidad, Sucre, Plaza Mayor de la cultura iberoamericana. Y también no podemos olvidar los títulos más importantes, que son el de la OEA, el de la UNESCO y el de la UCCI, que gracias a ello pertenecemos a la Organización de Ciudades Patrimoniales en el mundo. La ciudad de Sucre se encuentra asentada sobre las colinas conocidas como las Siete Patas, que en idioma quechua significa cerro o loma. Los nombres de las Siete Patas derivan de algunas características particulares y muy peculiares del lugar. Munaipata, colina del amor, colina de los enamorados. Charquipata, colina seca o colina arrugada. Curipata, colina de la caña brava. Surapata, colina de la niebla o neblina. Alalaipata, colina del frío. Huayrapata, colina de los vientos. Conchupata, colina de los desperdicios o colina de agua turbia. Las cruces de Sucre.
Alrededor de 1585, San Francisco de Solano se preocupó de colocar cruces en los 4 puntos de la salida de los caminos de la ciudad que aún se conservan. Existen varios documentos que hacen referencia a las cruces. Noticias Políticas de Indias de Pedro Ramírez de Águila, en el folio 17, dice: cruces grandes que con mucha reliquia se han puesto alrededor de toda la ciudad, y en los 2 montes han disminuido las tempestades que solían ser o haber. El nombre que portan estas cruces son: Cruz de Tatasolano, de color encarnado, ubicado en la parte más alta de la ciudad. Cruz de San Pedro, de color blanco, se dirige hacia el camino de Potosí. Cruz Verde, como su nombre bien lo indica, es de color verde. Está ubicado en la calle Aniceto Arce, ubicado en el famoso Callejón del Duende. Cruz de Tatacajoncito, de color azul, ubicado en la calle Olañeta. Cruz de Tatahualaichito o de Santiago, situada en el templete colonial del atrio de Santo Domingo. Cruz de Rumicruz, se encuentra en el atrio de la Catedral Metropolitana. Esta cruz es tallada en piedra. Cruz de Popayán, ubicada en la calle Colón, esquina Río Loa. Cruz de San Pablo, se encuentra en la capilla que está detrás del Coliseo Jorge Revilla Aldana. Cruz de San Rafael, ubicada en la calle Junín, subiendo al Mercado Salvador Sánchez o Mercado Negro. Cruz de San Pedro, colindante al Templo de Nuestra Señora de la Merced. Cruz de Pantipanti, ubicada un poco más abajo de la iglesia del Hospital de Santa Bárbara por el ex manicomio de mujeres. Cruz de la Retama, ubicada en la Pampa del Matadero, en la ex calle Calixto, más o menos en la actual Río Loa o Hernando Siles. Cruz de Munaipata, estaba ubicada en el sector del Guereo o actual Mercadito de la Recoleta. Plaza Pedro Ansúrez de Campo Redondo y sus alrededores. Debe su nombre a Pedro Ansúrez de Campo Redondo y es conocida también como la Plaza de la Recoleta. De acuerdo a las referencias históricas, ornamentan la plaza la fuente de agua denominada La Peregrina, el reloj solar y el mirador. Como bien decía, debe su nombre a Pedro Ansúrez, ya que este fue el fundador de la Villa Imperial de La Plata, actual Chuquisaca, en 1538, en el sector de Munaipata, La Recoleta, donde se encuentra la fuente denominada La Peregrina. Templo y convento de Nuestra Señora de Santa Ana de la Recolección o de la Recoleta. Cerro Churuquella, sobre un promontorio que se denomina y se observa toda la ciudad. Convento de Nuestra Señora de Santa Ana de la Recolección, construido para el reposo, el silencio, la oración y la meditación de los frailes hasta cuando Dios los llame. Legendariamente se cree que bajo sus cimientos se encuentra un tesoro de enormes riquezas, conocido como la Huaca o el Tesoro de Tangatanga. La iglesia y convento de Nuestra Señora de Santa Ana de la Recolección o de la Recoleta se encuentra en un lugar apacible, silencioso, por ser muy alejado del centro de la ciudad. Fundado el año 1600 por los sacerdotes franciscanos, estaba considerado como uno de los más bellos de la época. La construcción del templo es de una nave con una capilla lateral muy pequeña. En el interior de la iglesia existe un coro, donde se cantaban durante la celebración de las misas. La capilla mayor está dividida por una reja de madera que siempre está cerrada, por las características típicas de las recolecciones, y cuenta con un atrio en el ingreso del templo. Plaza 25 de Mayo. El epicentro de toda urbe está en su plaza principal,
donde se desarrollan los acontecimientos de mayor relevancia, concentraciones, cabildos, desfiles, marchas, protestas y descanso. El espacio público de primera importancia, donde se genera comienzo de la vida, reúne a sus habitantes y se forjan expresiones más sobresalientes de su historia, de su realidad y de su transitar cotidiano, identificando el paso del tiempo que va, implacablemente dejando su huella en las generaciones sucesivas y herederas de sus tradiciones ciudadanas y sus auténticas páginas. Tomó el nombre de 25 de mayo por determinación de la Asamblea Deliberante en conmemoración al primer grito libertario de América, realizado el 25 de mayo de 1809. Su trazo actual responde a los principios urbanos republicanos traídos desde Europa, que se caracterizan por el uso de la vegetación, elementos escultóricos, corredores amplios y formas geométricas regulares. También se encuentran monumentos de gran relevancia histórica, como ser Bernardo Monteagudo, Antonio José de Sucre y Jaime de Zudáñez. Casa de la Libertad, en el que se graduaron como doctores de Charcas los principales protagonistas de las revoluciones de 1809. En su recinto se proclamó la independencia del Alto Perú o Charcas el 6 de agosto de 1825 y nació la República de Bolivia con la firma del Acta de la Independencia. A partir de ese momento, el Salón de Honor fue recinto del Congreso hasta 1899 y se constituyó en el primer Palacio Legislativo. Actualmente es el Museo Histórico Nacional, dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Tiene una biblioteca, archivo especializados en historia y geografía, una riquísima mapoteca antigua y sus diferentes salas, historia de Charcas, de los guerrilleros, templete de la bandera de Macha, Salón de la Independencia, Salón del antiguo Senado de la República con su Galería Presidencial del Mariscal Sucre, Galería de Honor y Galería de Arte. Es uno de los centros culturales más dinámicos del país, en donde se presentan conciertos nacionales, internacionales de coros y orquestas sinfónicas, festivales de música barroca durante la Semana Santa, presentación de libros y exposiciones temporales del calendario histórico. La Catedral Metropolitana es el mayor monumento religioso de Charcas. Se erigió canónicamente como la Iglesia Catedral de Charcas o La Plata. Inicia su construcción en 1559. Durante décadas se amplía y cambia su conformación original, siendo concluida en 1773. Las innumerables intervenciones y complementaciones durante el proceso de construcción de este singular conjunto religioso culminó con un estilo renacentista, enriquecido con agregados de estilo barroco, destacándose como un conjunto arquitectónico armonioso, cuya obra está a la par de las grandes catedrales de Lima y Cusco. En su interior cuenta con la sala capitular construida especialmente para la celebración del Segundo Concilio Platense. La torre de la iglesia consta de 3 cuerpos, ornamentada por esculturas que representan a los apóstoles. En el último cuerpo se destaca el reloj y la cubierta que tiene forma de pirámide. Tiene 2 portadas barrocas, talladas en piedra, una sobre la Plaza de Armas y otra sobre la calle Nicolás Ortiz. Sobresale en el atrio la égida, una cruz atrial de piedra denominada Rumi Cruz. El templo de San Felipe de Neri, último conjunto religioso construido en la época colonial, es el monumento más destacado de estilo neoclásico. En el interior alberga destacados cuadros de autores neoclásicos de los siglos XVIII y XIX. En la cripta del convento se hallan enterrados notables personajes de la historia colonial y republicana.
En la terraza de la iglesia se encuentra una sillería de mampostería desde donde se goza una excelente vista. Después del sismo de 1948 se realiza trabajos de construcción. Posteriormente, el revoque blanco de su muro se elimina para dejar vista a la piedra y resaltar sus contrafuertes, y las torres se cubren con teja. El templo es de una sola nave, con un pequeño atrio. En el ingreso, en sus criptas, descansan los restos mortales de varios personajes importantes de la historia boliviana. En el siglo XIX, durante las revueltas libertarias, el edificio fue refugio de perseguidos y rebeldes. Actualmente es propiedad de las religiosas salesianas, quienes dirigen el colegio María Auxiliadora. Para la construcción del templo, a la conclusión de la misa de domingo, el religioso que la celebra invita a los feligreses a subir al cerro Churuquella, dando en persona el ejemplo y retornar con una piedra al hombro, en señal de penitencia. Así pudo reunir el principal material de construcción. Esta historia son de las iglesias de La Plata. Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. La universidad fue fundada el 27 de marzo de 1624 por el padre Juan Frías Herrán, sobre la base del Colegio Santiago Apóstol, en la actual Casa de la Libertad. Se fundó con las carreras de Filosofía y Teología. Más tarde, en 1681, el arzobispo Cristóbal de Castilla y Zamora establece las carreras de Cánones y Leyes. Fue uno de los centros educativos más importantes de Bolivia, el tercero en crearse en Sudamérica y el primero en el país. Este centro de enseñanza superior fue de vital importancia para Bolivia, ya que en sus aulas se gestaron las ideas libertarias de América Latina. Hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX se acordó el cambio que vive la universidad. Se realiza la refuncionalización del edificio con la ampliación de las oficinas, donde actualmente funciona el rectorado, vicerrectorado, oficinas administrativas, además del Salón de Honor denominado Juana Azurduy de Padilla. Plaza de la Libertad, nominada antiguamente como Plaza del Hospital Real de Santa Bárbara, por su cercanía al mismo. También fue conocida como Plaza de San Juan de Dios, Plaza del Pan y Plaza 16 de Julio. Este recinto fue utilizado para realizar la feria ganadera de Pascua o Tablada. A fines del siglo XVIII se construyó el obelisco con las multas cobradas a los malos panaderos de la ciudad en honor a la victoria de los porteños de Buenos Aires sobre los ingleses. Finalmente, en 1826 se añadió sobre la segunda columna un tercer cuerpo, donde se colocó un sol y un gorro frigio, en honor al libertador Simón Bolívar, y se le denominó Plaza Libertad. Esta plaza se encuentra en el busto de San Joaquín Gantier, destacado historiador, que fue conservador, protector y vigilante de la Casa de la Libertad durante muchos años. Hospital de Santa Bárbara. Santa Bárbara, doncella, líbrame de esta centella. Fue la frase pronunciada por la gente de Villa de la Plata, que vivía atormentada por las constantes tormentas, y decidieron construir una ermita en los extramuros de la ciudad, bajo la advocación de Santa Bárbara. El año 1557, concluida 2 años después. Ante la falta de un hospital, los conventos de San Francisco y de los predicadores prestaban este servicio circunstancialmente, al igual que mercader Bartolomé Hernández, quien atendía a los enfermos en su domicilio. En 1559, por disposición de un cabildo, se determinó la fundación e inmediata construcción del Hospital de Santa Bárbara, al lado de la ermita de Santa Bárbara,
concluyéndose en 1563. Para su mantenimiento se estableció el tributo de diezmo, que consistía en el pago de los hacendados y agricultores del 10% de sus cosechas. Inicialmente, el hospital estuvo administrado por el cabildo eclesiástico y civil hasta la llegada de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Más tarde, las religiosas hijas de Santa Ana y siervas de María, Teatro Gran Mariscal de Ayacucho. La construcción se hizo para representaciones de opereta y zarzuela. Se terminó de construir los primeros años del siglo XX, de estilo ecléctico. Su fachada se asemeja a la Scala de Milán y le dieron el nombre de Teatro Lírico. Allí, además de las obras de teatro, también se organizaban fiestas muy populares. Posteriormente se habilitó como sala de cine. Fue también escenario donde se deliberó la Asamblea Constituyente del año 2006 y 2007. Parque Simón Bolívar. Esta es una muestra de espacio urbano con influencia francesa. Su configuración inicial data a mediados del siglo XVIII. Sin embargo, su configuración actual data a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. El lugar se fue tornando con características francesas porque se imitaron algunos monumentos de París. En 1945 se colocaron 2 arcos de triunfo, con el obelisco al centro, la fuente de la Venus o Musas, y en el centro del parque se observa la réplica a escala reducida de la Torre Eiffel de París, que en principios sirvió de observatorio meteorológico en el edificio del Instituto Médico Sucre, y en la actualidad es un atractivo del parque. Entonces, podemos decir que el parque es un espacio al aire libre que acoge réplicas en miniatura de importantes monumentos franceses. El Parque Bolívar es un lugar lleno de vegetación y se ha convertido en el paseo obligado de estudiantes y visitantes nacionales e internacionales. Además, que tiene también un otro encanto, en virtud de que al margen de servir como un centro de paseo y recreación para las familias sucrenses, durante la noche es utilizado históricamente por varias generaciones de estudiantes, normalistas y universitarios como un centro de estudios. Este espacio vital de esparcimiento en su creación era conocido como la Alameda, luego el Prado, por el Centenario y por último con el nombre actual Parque Simón Bolívar. Este verdísimo lugar es un memorable y antiguo rincón de descanso que cuenta con varios rostros. En el extremo que da al frontis de la Corte Suprema de la Justicia es muy arquitectónico e incluye los arcos de triunfo con el obelisco y la fuente de Musas. La parte central está poblada de cipreses y se extiende a lo largo de 300 metros. El otro extremo se convierte en un jardín con gardenias, con graderías y motivos andaluces que recuerdan la Plaza Rosedal de Madrid. De ahí su nombre, Rosedal. Entonces, podemos decir que el Parque Bolívar en su conjunto fue ornamentado por los príncipes de la Glorieta.